Bueno, aquí les vamos a explicar el taller de propuesto de la página 80 del taller 1. Mi nombre es David Brandon Ocampo, el de mi compañero es Jefferson Medina y Sebastián Cruz. Bueno, vamos a comenzar primero con el enunciado. La empresa Industria del Norte fabrica y vende muebles para oficina, silla tipo secretaria y sillas tipo ejecutivo. En los últimos 5 periodos, sus ventas reales en unidades se muestran en la tabla 2.47. Bueno, como aquí podemos ver, aquí está lo que han vendido por los años de cada tipo de silla, tipo secretaria y tipo ejecutivo. Bueno, aquí vamos a comenzar con los ejercicios. La distribución por zonas. La distribución de las ventas por semestres, sillas tipo secretaria 35%. Aquí está. Y en el segundo semestre el 65%. Y acá está. En la silla tipo ejecutivo, en el primer semestre el 55%. Podemos verlo aquí, Y en el segundo semestre 45%. como lo podemos ver acá. En la distribución por zona, dice que en la silla tipo secretaria el 40% en oriente, en el centro el 35% y occidente en el 25%. Pasando a las sillas de tipo ejecutivo, en oriente tenemos 55%, en el centro 10% y en occidente 35%. El ejercicio nos dice: en la A, determine la tendencia en ventas y elabore el pronóstico de ventas para el sexto periodo y para ambos productos utilizando mínimos cuadrados. Considere una disminución del 8% por factores económicos. Bueno, vamos a empezar con la realización del taller. Aquí en N vamos a poner los años que estamos utilizando. Como podemos ver acá, son 5 años en total por cada silla. Esta es la tendencia de tipo secretaria y esta es la tendencia de tipo ejecutivo. Vamos a explicar la de tipo secretaria. En la X vamos a poner un número impar de menos a más. Como podemos ver, menos 2, menos 1. En el 0 el número neutro, en el número 1 y luego 2 positivo. En la Y vamos a poner los valores de cada año. En el primer año 7000, segundo año 7800, en el tercero 8400, en el cuarto 7300 y de último 9200. XY, ¿cómo hacemos XY? XY lo hacemos multiplicando el número X, o sea menos 2 por Y, igual menos 14000, porque porque la X es un número negativo, pasa a ser negativo, y así sucesivamente. Menos 1 por 7800, y así el número neutro multiplicado por otro número, o sea 0 multiplicado por 8400 da 0, y 1 por 7300, así sucesivamente. Y luego se suman. Luego vamos haciendo los totales. XY ya lo tenemos que sacar X al cuadrado. ¿Cómo sacamos ese X al cuadrado? Este número elevándolo al cuadrado. 2 elevado al cuadrado es 4, pasa a ser positivo. Menos 1 elevado al cuadrado da 1 mismo, pasa a ser positivo. Y así sucesivamente. Luego, Y en comillas, ¿cómo lo sacamos? Tenemos que hacer primero una fórmula. ¿Cómo hacemos la fórmula? La fórmula la hacemos de la siguiente manera. A dice A, la sumatoria de Y dividido por los años, o sea, la sumatoria de Y. Aquí tenemos Y, tenemos que sumar 7000, 7800, 8400, 7300 y 9200, da en total 39700. Dividido por los años, dividido 5 nos da 7940. Entonces la segunda parte de la fórmula para sacar Y comillas es la sumatoria de XY dividido la sumatoria de X al cuadrado. 14000 menos 7800 es igual menos 0, esto. Sumamos todo esto, entonces se suman estos dos números y se le restan estos dos. ¿Por qué? Porque estos dos números son positivos y estos números son negativos. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer la resta entre esos números y nos da en total, con la división,
390, porque hay que sumar esos 4 más 1 más 1 más 4 da 5 y 5, en total da 10. Bueno, entonces tenemos que hallar la tendencia. Ya la 1 sería 7940 más 394 más 394 entre paréntesis menos 2 da 7160. Sí. Bueno, continuando, la Y2 la sacamos 7941 porque va en tendencia, tenemos que ir añadiéndole un número a cada año. Empezamos con 7940, vamos a terminar en 7944. Continuando con Y2, 7941 más 390 por menos 1 nos da 7555 y así sucesivamente. Y aquí No. Bueno, entonces ya vamos colocando todo entre comillas, 7160, 7550 y así sucesivamente. Entonces ya tenemos que pasar a sacar y comillas menos y. ¿Cómo lo sacamos? Restando la y por el y comillas. ¿Qué tenemos? Bueno, entonces tenemos que restar y comillas o y prima menos y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este número de y debe restarlo por y prima. ¿Qué tenemos que hacer primero? Restar el mayor valor por el menor valor para que no nos va a dar un número negativo y nos va a dar pérdida. Ya en el total vamos a poner todos los totales de todo para que nos vayan los resultados. La resta menos 2 menos 1 da menos 3 y más 3 esa resta da 0 y acá la sumatoria de todo, acá la sumatoria de todo, así sucesivamente dando todos estos valores que son los que estamos tratando de encontrar. Para hallar el pronóstico, sumaríamos Y6, que es igual a 7940 más 390 y le añadiríamos una variable más que en este caso sería 3. Hacemos la fórmula, entonces 7940 más 3900 por el 3 sería 9110. Dice que pronóstico por el 8% disminución, entonces cogemos el 9110 por el 8%, que en ese caso sería 729. Pasando al pronóstico definitivo, cogemos 9110 menos 729 y nos va a dar un resultado de 8381. Eso sería en el punto A. Quítame el punto B. El punto B dice halle la margen de error. Entonces, para hallar margen de error contamos con la fórmula que es sumatoria de y menos y' sobre sumatoria de y. En este caso sería 238.000 y sobre 39.700 lo dividimos y nos da el 6%. Para hallar el nivel de confiabilidad dice que es el 100% menos el 6%. Hacemos la resta y nos va a dar un nivel de confiabilidad del 0.94. Para el punto C, elabore la cédula presupuestal en unidades por producto y por semestre y en unidades por producto, zona y semestre. Para hallar la cédula presupuestal en unidades por producto y por semestre, se coge el pronóstico definitivo, que el pronóstico definitivo es un 8.381. Ese 8.381 se multiplica por el 35%, que son los semestres, que es el primer semestre, me da un 2.933. Luego cojo ese 8.381 y lo multiplico por el 65%, que es del segundo semestre, y me da un 5.448. Luego el total lo sumo, el 2.933 más el 5.448 me da un total de 8.381. Para hallar la cédula presupuestal en unidades por producto, zona y semestre, que son dos semestres, el 1 y el 2, para hallar en la zona de Oriente, cojo el 2.933 y lo multiplico por el 40%, que es la zona Oriente, me equivale a 1.173. Cojo el 2.933 nuevamente y lo multiplico por el 35%, me da 1.027.
luego cojo el 2933 y lo multiplico por el 25% de occidente, me dan 733. Luego, en el segundo semestre, cojo el 5448 y lo multiplico por el 40% y me dan 2179. Luego nuevamente el 5448 por el 35% me da 1907. Luego cojo el 5448, lo multiplico por el 25%, me da 1362. Luego los totales, se suma este total de Oriente y este total de Oriente del segundo semestre y me da un total de 3352. En el centro también me dan 2933, lo sumo nuevamente igual. Acá también en el occidente sumo el 733 del primer semestre y el segundo semestre 1362, me dan 2095. Luego los totales, se suma este total y me equivale a un 8381, este total 5448 y este total 2933. Nuevamente, y así con las sillas de tipo ejecutiva se hace el mismo procedimiento. Muchas gracias. A continuación, vamos a hablar del punto número 2 de la página 162 del libro de presupuesto. Dice, la empresa ABC fabrica dos clases de productos, X y Y. Las ventas esperadas para el próximo año son de 6.525 y 9.891 unidades respectivamente. La gerencia considera aconsejable estudiar las opciones siguientes. A. Mantener la producción estable y cambiar los niveles de inventario. Donde vamos a contar con la siguiente tabla. Bueno, aquí tenemos la tabla diferencial, muestra los trimestres, el producto de X y los porcentajes. El valor de X en total, el que nos dieron al principio, el inventario inicial y el inventario final. Vamos a pasar a resolver el ejercicio. Bueno, las unidades en total que tenemos para vender fueron las 6.525 que nos dieron acá. ¿Qué tenemos que hacer? En el primer trimestre sacarles el 25%. 25% por 6.500 da 1.631. Seguimos con el 20% por 6.500 da 1.305. Y después el 25% por 6.525 es igual a 1.631. Y en el cuarto trimestre igualmente por el 30%, 1.958, dándonos un total de 6.525, que es el total que tenemos acá. Bueno, las unidades IFPT, ¿qué significa? IFPT significa inventario final del producto terminado. O sea que en total vamos a tener 809 unidades de producto terminado. Entonces la seguimos de la siguiente manera: 809 por el 25% da 202. Después, 20% por 809 da 162. El 25% por 809, 202. Entonces, ¿qué hacemos para el último trimestre? Para el cuarto, que es el último. Pasamos con todas las unidades, que es el inventario final, que serían 809, dándonos un total de 809 unidades. En unidad IFPP significa inventario de final, producto en proceso, pero como en este caso no tenemos ningún producto en proceso, marcamos todo en cero, porque no tenemos ningún producto en tipo cero. El total de unidades necesarias, ¿cómo lo sacamos? Lo sacamos de la siguiente manera: sumamos todo esto, 1631 más 202 nos da acá, 1305 más 162 nos da esto, 1631 más 202 nos da esto, y esto nos da esto, dándonos todo esto un total de 7334. ¿Cómo hallamos el IIPT? Inventario inicial de productos terminados. El inventario inicial es de 600, entonces arrancamos con 600. Entonces, de la siguiente manera, arrancamos con los 600 de la inicial, luego el primer trimestre terminamos con 202, que es el inventario inicial, digo el inventario final del primer trimestre, lo pasamos acá como el inventario inicial. Luego,
En las unidades, acá empezamos en el segundo trimestre, terminamos con 162 y acá en el tercer trimestre tenemos que iniciar con ese 162. En el tercer trimestre terminamos con 202, en el cuarto trimestre tenemos que empezar con 202, dándonos un total de todo el inventario inicial de 600. Bueno, en total unidades a producir, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que restar el 1834, que es el total de esto, menos las 600 unidades. Y acá igual, 1467 menos las 202. Y acá 1834 menos esto. Y 2667 menos 202. Dándonos los totales de 1234, 1265, 1200 y esto. ¿Cómo rectificamos esto que está bueno? Sumando esto, 6500 y 809, dándonos el total de 7364 menos los 600 que nos dieron el total acá, nos tiene que dar esto. Y la sumatoria de todo esto, nos tiene que dar 6374. Aquí lo rectificamos, aquí nos dio el total de eso y aquí lo rectificamos al lado haciendo la sumatoria de todas estas. Vale. Terminamos ya con el producto X. Yo les voy a explicar el producto Y. Listo. Dice la empresa ABC. Mantener la producción estable y cambiar los niveles de inventarios. Eliminar. Entonces, en el producto Y, en el primer trimestre es un 10%. En el segundo trimestre es un 30%. En el tercer trimestre es un 20%. Y en el cuarto trimestre es un 40%. La Y es un 9.891. El inventario inicial es de 900, el inventario final es de 1588. Bueno, para hallar ya las unidades por vender, cojo el 9891 y lo multiplico por el 10% y me da un 989. Luego cojo el 9891 por el 30% y me da 2967. Luego cojo el 9891 por el 20% y me da 1978. Luego cojo el 9891 por el 40% y me da un 3956. Este total es el inventario. Este total, esto es 9891, los coloco acá. Es la unidad S. Es la unidad respectivamente, que son 9.891, lo coloco acá como inicial, lo coloco acá en total. No es la sumatoria de esto. Bueno, el cual en la unidad es para vender, el total sí es la sumatoria de los 4 trimestres, que es 9.891. Bueno, ya pasando a las unidades final de producto terminado. ¿Cómo saco estos valores? Se coge el inventario final, que es 1588, por el 10%, queda 159. Cojo el 1588 por el 30% y me da 476. Cojo el 1588 por el 20% y me da 318. Luego, ahí ya pongo el 1588, que es el inventario final. Y la sumatoria me da 1588. En las unidades la unidad en proceso van 0, como dijo mi compañero, porque no hay nada de unidades en proceso. El total de unidades es la sumatoria de 989 más 159, que me da 1148. Del segundo trimestre es 3444, la sumatoria de 1967 y 476. En el tercer trimestre la sumatoria de 1978 más 318 más 1296. En el cuarto trimestre 3956 más 1588 me da 5544, 5544. Y el total es la sumatoria de estos dos, 9891, 1588, me da 11.479.
y este, el cual ya empezamos con el inventario inicial de productos terminados. Quiere decir ahí en el taller, como ustedes pueden ver, que tengo un inventario inicial de 900, entonces lo coloco inventario inicial de 900, lo coloco acá. Luego, este es el inventario final del primer trimestre. Este inventario final del primer trimestre lo paso al inventario inicial del segundo trimestre, que es 159, lo paso. Ahora igualmente, el inventario final del segundo trimestre es 476, entonces lo paso en un producto inicial del tercer trimestre, que es 476, lo paso. El inventario final es del tercer trimestre, es 318, lo paso como inventario final del cuarto trimestre, que es 318. Esto, 900, que es la resta, el 900 que se empieza con lo inicial, entonces equivale el 900 que es lo inicial. Listo, lo paso acá al total de unidades para producir, entonces se resta el total de unidades necesarias por el inventario inicial de producto terminado, que me da 248. Ahora acá 3444 menos 159 me da 3285, 2296 menos 476 me da 1819, el 5544 menos 318 me da 5227, el 1479 menos 900 me da 10579. Entonces ahora ya vamos a elaborar algo. ¿Cuál quiere decir? ¿Cómo hago para ver si el ejercicio me quedó correctamente bien? Entonces, cojo y hago la sumatoria de los totales para producir. 248 más 3285 más 1819 más 5227 y me da 10.579. Como ustedes pueden ver, entonces es el mismo que equivale, entonces quiere decir que el taller quedó bueno. Bueno, muchas gracias.